Hola a todos, hola a todos. En el día de hoy vamos a ver un interesante tema, un poquito profundo, un poquito profundo, vamos a llamarle profundo porque a la vez es microscópico. Fíjense que es un poquito más la profundización en lo que es la sinapsis. La sinapsis, que sería el encuentro de dos neuronas, cómo esas neuronas hablan entre sí, cómo se transmiten esa información que va hacia la periferia o viene de la periferia hacia el centro, y que son muy necesarias. Las sinapsis son muy necesarias porque un control, necesita una regulación esa información, y no puede ser así de una vez la orden dada, por ejemplo, a un músculo, o la orden dada a una secreción, a una cantidad de ácido secretada en el estómago, o un pensamiento, una idea, la velocidad de un movimiento. Todo esto es importante. Por eso sería la comunicación interneuronal. Hoy vamos a ver un poquito más profundo cómo se realiza esta comunicación y dónde hay sinapsis en el cuerpo humano. Esas neuronas es un mundo fascinante. Lo que es la neurociencia tiene esta fascinación debido a que es un tema que está en estudio todavía. Es como decir la inmunología. La neurociencia, ese campo profundo de cómo actúan las neuronas, cómo trabajan, cómo se comunican, es un estudio eterno, increíble. Vamos a ver entonces hoy por qué es necesario esta sinapsis entre dos neuronas. ¿Por qué no una neurona que vaya del centro a la periferia directamente? ¿Por qué no? Eso es importante, eso vamos a ver hoy, y esa es la parte más fascinante de esto, y la anatomía de una neurona. Hemos hablado en temas anteriores sobre este tema, sobre este acápite específicamente. Ya muchos que me han visto videos anteriores me han visto explicar una sinapsis cuando se ha adaptado a algún tema específico. En el día de hoy vamos a ver un poquito más profundo esto, dónde las encontramos y cómo funcionan. Ante todo vamos a ver un tip. En cada tema tenemos un tip. El tip de hoy es el agua en el cuerpo humano y su importancia. Rápidamente un comentario sobre por qué debemos mantener la toma de agua, la ingestión de agua en el día, y la frecuencia aproximada que debemos mantener para mantener ese cuerpo hidratado. ¿Y por qué? Tanto para el sistema renal como para todas las funciones del organismo. Vamos a ver ahora el tema. Concepto de sinapsis, fisiología de la membrana en general. Vamos a ver que una neurona tiene una membrana axonal, membrana del pericardio, que funciona igual que cualquier célula. Vamos a ver este potencial de membrana, cómo funciona. La comunicación interneuronal, cómo se produce, que es el tema específico. Anatomía de la sinapsis, un poquito más profunda. Neurofisiología de la sinapsis, donde ocurren estas en el sistema nervioso, donde ocurren, cuáles, cómo son, qué es una unión gap. Vamos a hablar del síndrome de Lambert-Eaton y otras, por ejemplo, intoxicación por orgáno fosforado, cómo se produce en la sinapsis. Son algunos ejemplos de por qué es importante que en ese punto es donde se produce la información. La neurona que sigue o postsináptica actuará dependiendo de las órdenes que le dé la neurona presináptica a través de ese mensaje de los neurotransmisores. Ese es el dato fundamental de este tema. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente el agua H2O y su importancia en el cuerpo humano. Vamos a ver, no estamos en el tema riñón, pero diremos y hemos puesto esta pequeña lámina para recordar que el riñón es el principal órgano de filtración y controlador del volumen y controlador de la presión y de las concentraciones de electrolitos en el cuerpo humano. Aunque la piel
también la respiración, una serie de mecanismos que hay, la hemoglobina, se dedican a hacer todos estos intercambios y mantienen un control en la homeostasis. Muy importante estos temas. Lo he puesto ahí. Vamos a ver entonces, hemos puesto blanco para que se vean algunas letras que vamos a poner, para ver que, fíjense qué cantidad de agua debemos tomar en 24 horas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres serían 2 litros y 2.5 litros en el caso de los hombres. No es que las mujeres no trabajen más o trabajen menos, es que prácticamente es la masa muscular, la masa de tejido. Por lo general el hombre es un poquito de más metros cuadrados que de superficie corporal que la mujer, etc. Vamos a ver entonces qué sería. Esto correspondería aproximadamente a 8 vasos de agua. Recordar que un vaso tiene aproximadamente 250 mililitros, por tanto, si multiplicamos nos va a dar de 2000 a 2000 y algo centímetros cúbicos, que sería 2 litros. Recordar esto. Vamos a ver entonces, fíjense por qué, porque cómo se distribuye el agua en los órganos. Fíjense que es más del 70% en todos los órganos. Si decimos cerebro, riñones, pulmones, la sangre, lógicamente, músculo, si quitamos toda el agua que hay en esos órganos, perderíamos prácticamente el 60% del peso corporal, 60 y 65 del hombre. Miren ahí eso azul, significa que esa es la proporción de agua que hay en el cuerpo humano, de acuerdo al peso corporal. Por tanto, fíjense que el H2O, el agua, participa en todos los procesos bioquímicos del cuerpo humano. Tanto así que el 60% del peso corporal, 40% intracelular y 20% extracelular. Vamos a ver que la orina y a través de las heces se pierde aproximadamente de la suma de los dos, porque las heces fecales es de 100 a 200 cc y prácticamente en la orina de 1500 a 2000. Por eso decimos que es 2300 mililitros en las heces y orina. Por tanto, hay que ingerir agua, por eso es que hay que tomarla, porque la perdemos como quiera. Así que un tanque que tenga un salidero, si no lo llenas, se vacía. Así mismo es el cuerpo humano, Muy bien. Tenemos entonces que hay pérdidas insensibles que no sentimos, que sería a través de la piel, la sudoración, la respiración, aproximadamente unos 500 mililitros por la respiración. Y dependiendo del grado de temperatura, si tenemos fiebre, hay que sumarle una cantidad. Todos esos datos exactos serán explicados en el tema de hidratación futuramente, que es lo del equilibrio hidromineral. Por tanto, también vamos a ver que ayuda al intercambio de gases en los alvéolos, muy bien, lubrica nuestro aparato digestivo, fundamental en la función renal, como hemos dicho ya. En la función renal, ese riñón necesita una cantidad de aferencia de agua determinada, de volumen, para poder filtrar y llevar a cabo su proceso de filtración glomerular. Y prácticamente fundamental en la eliminación de toxinas, también función del líquido articular. Todo el líquido sinovial tiene alto por ciento de lo que es agua, y la termorregulación del cuerpo humano. No olvidar estos datos, la importancia de tomar esa agua, dependiendo, lógicamente, en el tiempo de frío, vemos que hace falta supuestamente menos agua por la temperatura, pero en el tiempo de calor, que sudamos mucho, no olvidar la ingestión de agua constante. Así que seguimos adelante, no olvidar estos datos importantes que le hemos dado, y seguimos al tema de hoy. Muy bien, cayendo ya en el tema de hoy, vamos a ver que lo que es la electrofisiología de la neurona y el axón. Tenemos que conocer lo que es esa membrana que está ahí, que recubre esa membrana de dos capas de fosfolípidos y una de proteína en forma de prácticamente de canales de proteína, muchas de ellas organizadas de esa forma. Estos son los canales de proteína. Vamos a ver que es una capa bimolecular que protege, muy importante, con receptores, con
llena de células que protege a esa neurona o la célula en general. Viene una estructura de una permeabilidad de la neurona o de la membrana, que vamos a ver seguidamente cómo se produce ese intercambio de partículas de líquido a través de la membrana, recordándolo en el día de hoy. Es igual a la membrana de una célula normal y incluye canales de electrolitos, canales de sodio, canales de calcio, canales de proteína y canales de potasio. Y estas proteínas, estos canales de proteína llamadas proteína G, es muchas de las que permite la entrada y salida, por ejemplo, de los electrolitos sodio, por ejemplo, o dependiendo cuando es una difusión facilitada, sobre todo por canales de proteína. Vamos a recordar este cuadro que lo vimos anteriormente. ¿Y por qué lo recordamos? Porque es importante saber de qué depende ese potencial de acción. Ese potencial de acción que depende del sodio y del potasio y del calcio. De estos cationes que sabemos que el sodio es el más importante extracelular, lo repetimos, y el potasio es el más importante intracelular. Pero hoy ya, y con el calcio, que es extracelular, ¿qué pasa? Que estos electrolitos, como que tienen una carga positiva, dependiendo de su concentración, van a establecer un potencial de acción, un equilibrio electrolítico de membrana. Y por tanto, vamos a explicar cómo esa entrada del sodio inmediatamente genera un potencial, porque inmediatamente que el potasio, que el sodio entra, ya se desequilibra esa membrana. Es necesario entonces que el potasio salga, y ayudado por el calcio también. Vamos a ver cómo el calcio se mueve, vamos a ver hoy. Y así se va a generar el potencial a través de ese axón, llamándose despolarización. La despolarización es la que va a producir ese potencial de membrana, que es el que va a generar la información a nivel de la sinapsis, que ahí vamos, para que se genere la información hacia la periferia. Igual sería hacia el centro. Por tanto, vamos a ver qué son los principales electrolitos que vamos a ver en el día de hoy. Ampliamos esta imagen que la habíamos puesto. ¿Por qué? Porque tenemos la ósmosis, son los mecanismos fundamentales que se producen. Fíjense cómo la difusión simple son pequeñas partículas que atraviesan la membrana a través de esa capa bimolecular de lípidos, o puede ser difusión facilitada a través de los canales de proteína, como habíamos dicho. Es facilitada. Esta ósmosis es para el agua. El agua se mueve dependiendo de un gradiente de concentración, de donde hay menos concentración a donde hay más concentración de partículas. Eso lo sabemos. Y la facilitada a través de los puentes de proteína. Y tenemos también entonces lo que sería el transporte activo, que sería cuando ya el sodio ha entrado, como que hay más sodio, prácticamente al sodio para poder salir, como que hay más sodio fuera, necesita una energía. Esa energía se la provee este ATP, que ya lo conocimos como un neurotransmisor de células pequeñas, prácticamente el adenosín-trifosfato, y dona electrones, dona fosfato como energía para que el sodio salga. Quiere decir que este mecanismo ocurre en el cuerpo humano constantemente, y debemos conocerlo porque muchos de esos mecanismos se van a producir a nivel de la sinapsis, de la zona activa, donde se van a mover muchos electrolitos para que se continúe esa información hacia la neurona postsináptica. Muy importante. Esto es lo que quiero que vayan entendiendo para seguir. Ahora bien, ¿qué pasa? Miren, este es el axón. Esta es la neurona, este es el axón. La neurona, ese axón se va a encontrar, como vamos a ver hoy, con otra neurona, con una dendrita, un axón, una parte de neurona X. Por tanto, vamos a ver que las fases eléctricas, todo se inicia con la entrada, de acuerdo a esta meseta, llamada meseta de Plateau,
esta meseta que ustedes ven ahí, meseta es porque ustedes saben que cuando usted mira en donde hay montañas, hay montañas que son picudas y hay unas que tienen una parte plana encima, una planita así. Quiere decir que eso es como una meseta, pero eso se llama meseta. Y Plateau fue el que trabajó con esta la electrofisiología. En la fase 0, fíjense que aquí donde está el cono axonal, acá, donde está el cono axonal, se genera por primera vez el potencial de acción. Se inicia la entrada de sodio, lógicamente, esto vamos a ver que se necesita una electricidad inicial y un potencial aproximadamente de 35. Ustedes lo van a ver hasta 20, de 20 a 35, para que se genere ese potencial de acción. Entre el sodio, inmediatamente se genera el potencial, sale el calcio, o sea, entra el calcio para contrarrestar este potencial, pero al salir el potasio, ya entonces se forma una diferencia de potencial que genera esa despolarización. Inmediatamente el sodio vuelve a entrar, vuelve a salir. ¿De qué manera? Por la bomba sodio-potasio. Vamos a ver, sodio-potasio ATP-ASA. Vamos a ver esa bomba ahora. ¿Qué es lo que sería un periodo de recuperación rápida de la membrana? Por eso usted ve que aquí está rojo, aquí está amarillito otra vez, y aquí está rojo, porque se va formando la diferencia de potencial a través de toda la membrana del axón. Y eso es lo que va moviendo esos electrones hacia la periferia o hacia el punto sináptico. Al llegar allá, lógicamente, vamos a ver qué pasa cuando llega a ese punto. Quiere decir que se forma la meseta y baja hasta un potencial de reposo, hasta un área de intercambio normal de electrones. Por ejemplo, aquí, cuando ya empezó aquí, ya en este punto estamos aquí. Quiere decir que hay una meseta de Plateau para cada segmento del axón. El mecanismo que se produce aquí se produce en cada, vamos a llamar, cada milímetro de axón o menos, que se va produciendo ese potencial de axón. Hay algunas neuronas, algunos axones que lo hace sin mielina y es un mecanismo normal de despolarización, pero hay otras que lo hacen con mielina y se llama asaltos. Eso hoy no lo vamos a ver aquí. O ya lo hemos visto en otros videos anteriores. Hay que buscar. Y sería que prácticamente la fase 3, terminación de la repolarización, y hay una fase que se llama fase 4, diastólica. Diastólica es todo aquello que se recupera, por ejemplo, en el corazón sistólico, diastólico, la fase de recuperación, que es esta parte de aquí, ya aquí abajo, de recuperación. Muy bien. Vamos a ver entonces que vamos a ver aquí que la bomba sodio-potasio y el calcio como segundo mensajero es la llamada sodio-potasio ATP-ASA, que sería esta que está aquí, que genera la salida nuevamente de sodio. Cuando entró, el sodio entró, para poderlo sacar necesita un explosivo, como se dice, un explosivo de lo que es energía ATP para que salga. Y vemos que el calcio es un mecanismo regulador. El calcio es como segundo mensajero, tiene muchas funciones. Fíjense que actúa, ayuda en la secreción del neurotransmisor, en la exocitosis. Eso lo vamos a ver hoy en la sinapsis un poquito más profundo. Actúa en la contracción muscular. Es un metabolismo, en el metabolismo celular, control de canales iónicos. Ese es el principal que actúa al entrar, antes de que el potasio salga. Él controla esa salida de potasio, la estimula, como el segundo mensajero en la expresión genética, y tiene una acción en lo que sería en lo que es la muerte celular, la apoptosis. Esa es la función prácticamente del calcio a nivel de la
membrana. Muy bien. Aquí tenemos entonces cuál sería el mecanismo de secreción e incorporación de sustancias de forma general que se estudia. La exocitosis. La exocitosis, eso va a ser importante porque esto lo debemos conocer porque la exocitosis es la que se produce aquí. Después que el calcio entra y forma un ligando con la sinaptobrevina, vamos a verla después, se produce la secreción de esas vesículas que traen el neurotransmisor y con ese ligando y el calcio, formando un ligando, viajan para llevar el neurotransmisor hacia el receptor, aquí, atravesando la hendidura sináptica. Esto es importante porque estos neurotransmisores se van a degradar por sus enzimas adecuadas, porque se van degradando, y después son reabsorbidos por partes de la neurona para ser reutilizados por un mecanismo de pinocitosis, o que engloban nuevamente esas partículas y la reutilizan en la formación de nuevos neurotransmisores. Ok, ya eso sería o endocitosis, también pinocitosis, y la isocitosis es la que se usa para segregar, después que viene el neurotransmisor, hacia la zona activa. Esto es importante, paso por paso lo estamos viendo en el día de hoy. Muy bien, esta es la isocitosis, mecanismo mediante el cual, miren, aquí viene la vesícula, y hay una unión aquí con, a través del calcio y una sinaptobrevina o proteína SNARE, vamos a verlo en el caso de una neurona, para que no vaya el neurotransmisor, ya sea acetilcolina, glutamato, etc., no vaya solo, es como que lo acompañe para que no pierda el rumbo hacia su receptor. Es en la segregación de las células sinápticas para que ahí sea utilizado en su encuentro con el receptor. Muy bien. Vamos a mencionar de forma rápida algunas propiedades del sistema nervioso porque nos ayuda a entender por qué llega una información a la sinapsis. La fibra se excita, hay una excitabilidad, hay una conductibilidad, que es la transmisión de ese potencial, de esa, vamos a llamarle energía que se produjo, esa diferencia potencial, hacia el extremo donde está el encuentro con la otra neurona o parte de neurona. Y esta conductibilidad puede ser anterógrada o retrógrada. Por eso cuando conozcamos los tipos de sinapsis, hay una sinapsis que es eléctrica, que es bidireccional, y hay una que es solamente por mecanismo químico, neurotransmisor, que es solamente anterógrada o unidireccional. Quiere decir, y les recordaremos que cualquier información que va en el sistema nervioso lleva una aferencia, que es una información que viene, a lo cual vamos a dar, después de un análisis, una respuesta que se llama eferencia, que se lleva a cabo a través de este mecanismo de despolarización y repolarización y de comunicación interneuronal llamado sinapsis. Esto es importante. Ahora vamos a ver poco a poco después dónde se encuentran las sinapsis en lo que es el organismo humano. Vamos a ver si yo logro cambiar, para estar más cómodo, esta batería. Vamos a ver si yo logro cambiarla. Aquí, bien, muy bien, ya me cambié otra vez. Muy bien. Ok, después de ver esta lámina, vamos a seguir adelantando y vamos a ver que, fíjense, potenciales de intercambio iónico. Ya habíamos visto algo de esto ya en la lámina anterior. Potencial de membrana, que sería el intercambio de electrolitos, sodio, sobre todo, ya habíamos visto la meseta de Plateau, el sodio que entra, que es el que inicia el potencial de acción, la estamos repitiendo porque es importante, calcio que entra para que se produzca un potencial excitatorio, así sale el calcio, el potasio, que es el electrolito importantísimo intracelular, y ¿qué pasa? Que ahí se genera entonces una despolarización. Y prácticamente inmediatamente en ese segmento se produce
en lo que habíamos hablado, una diástole y iónica, y se repolariza ahí mismo. Y fíjense que se necesita una hiperpolarización para que se produzca ese cambio energético en la membrana y que se vaya produciendo, se transmite esa energía a este segmento y a otro segmento y a otro segmento. No es que los electrones viajen, sino que la energía es la que se transmite al segmento anterógrado, y va produciéndose entonces lo que se llama el potencial de acción o la despolarización, despolarización de la membrana. Así que fíjense que prácticamente, como les decía, haría falta un mecanismo de 35 milivoltios prácticamente para que se produzca hasta 35 aproximadamente, y desciende hasta menos 70. Esa diferencia de potencial es la que mantiene esa membrana activada. Es por eso, por ejemplo, que en la hipopotasemia, en la hiponatremia, en la hipercalcemia, se produce que estos son prácticamente condiciones fisiológicas alteradas del cuerpo humano, que se va a alterar ese potencial de acción. Por eso un paciente que tiene, por ejemplo, diarrea con pérdida de potasio, puede tener alteraciones cardíacas o alteraciones en la motilidad intestinal. Y todo eso poco a poco va a ser estudiado cuando llegue su momento. Así que seguimos adelante. Esto lo damos para que ustedes provocarle esta inquietud, para que vean que para llegar a una sinapsis no es llegar y decir esto es sinapsis y ya, sino cómo se produce, por qué se produce, y cómo es qué genera una sinapsis. Porque la sinapsis está ahí siempre, pero se necesita que este potencial, esta despolarización, llegue a ese punto, genere la segregación o no de un neurotransmisor y continúe. Ahí es donde va. Bueno, entonces, por fin, ¿qué es sinapsis? Sinapsis, fíjense que aquí le pongo una central, una central eléctrica. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con las neuronas? Bueno, fíjense que aquí, por esta central, me voy a la parte física, puede llegar la 33.000, pero fíjense cómo hay unos aislantes ahí. ¿Qué quiere decir? Que de ahí para lo que es el poblado, las casas, no puede ir la 33.000. Tiene que derivarse hacia transformadores que serían neurotransmisores, transformadores que sería la sinapsis, y controla esa energía, regula esa energía eléctrica en este caso, que va, por ejemplo, a una vivienda, que es la 110, la 120 o la 220 para el aire acondicionado, por ejemplo. Pero esa no puede llegar a la casa. Eso mismo hace la sinapsis. La energía que trae ese potencial de acción, este es el concepto, la unión entre dos neuronas o partes de neuronas. Ese concepto así, sencillo. Pero el objetivo de esa sinapsis, fíjense cómo se lo estoy aplicando a la vida misma. Por eso, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, que se produce una chispa entre dos cables, por ejemplo, es porque pasó esa energía de forma cruda, sin control, al otro lado. Por eso es que tenemos transformadores desde 110 hasta el celular para cargarlos. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos en la física misma para que ustedes se den cuenta. Eso mismo es una sinapsis. Va a una despolarización grande, pero al llegar al punto de encuentro hay un neurotransmisor o hay un espacio o hay canales de proteínas que controlan esa velocidad de acción. Eso es la sinapsis. Ese es el objetivo. Regular la información. Importante. Coordinar las respuestas y controlar el control neural del sistema nervioso. Si estamos muy ansiosos, si estamos muy atención, ustedes ven como todo, hay taquicardia, ¿ve? Hay sudoración, etc. Todo se transmite porque hay de acuerdo a la respuesta. Cuando tiene que haber un control a través de neurotransmisores, llámese serotonina, llámese glutamato, llámese GABA, el GABA como inhibidor. Así, eso vamos a verlo en el día de hoy, por qué se produce eso a este nivel, a nivel sináptico.
Muy bien. Hay conceptos de interés que debemos saber antes de continuar. ¿Cuáles son? Conceptos de interés. Sería proteína SNARE. ¿Qué es una proteína SNARE? SNAP receptor, que ayudan a que, fíjense, la proteína SNARE se va a mover aquí, en el botón sináptico. Esto sería el complejo SNARE. Este es el complejo SNARE, que estaría, esto es ultramicroscópico. Esto estaría moviéndose aquí. ¿Para qué? Para cuando el calcio entre, después que llegó la despolarización, el calcio entra por un mecanismo de mensajería, entra, se encuentra con toda la sinaptobrevina, todos esos detalles los vamos a ver más adelante. Con la sinaptobrevina va a formar un ligando. Ese ligando va a coger el neurotransmisor por la mano, como se dice, y lo va a llevar al receptor. Eso es importantísimo. Eso es la fusión del neurotransmisor para ser transportado. Eso es lo que sería la SNAP receptor o proteína complejo SNARE. La sinaptobrevina es la que se va a unir a la proteína SNARE, vamos a verlo, a la proteína para formar el complejo. Por eso se llama SNARE complex. Y vamos a ver que la unión GAP, es otro concepto que vamos a ver, es un encuentro de menos de 2 nanómetros, de 2 a 3 nanómetros. Fíjense que la hendidura sináptica tiene de 3 a 4 nanómetros, o un poquito más, nanómetros. Fíjense, eso es mucho menos que un picómetro, y mucho menos que un milímetro, y muchísimo menos que un centímetro, y muchísimo menos que un metro, imagínense. Entonces esa distancia se acorta exageradamente cuando es unión GAP. ¿Para qué? Para que no necesite un mediador químico. No necesita un glutamato, no necesita mediador que lleve la información. La información llegó hasta ahí, inmediatamente pasa por intercambio iónico a la neurona postsináptica y continúa la despolarización. Y va a la respuesta. Qué interesante. La conexina es la que se usa. La conexina son los elementos que están en ese gap, en esa unión gap, conectando. Esa es la palabra. Conexina conecta. Vamos a explicarla más adelante. La exocitosis ya sabemos que es la secreción del neurotransmisor después que es estimulado por el complejo SNARE. Y neurotransmisor ya sabemos cuáles son, que son los que se secretan en el botón sináptico o la parte presináptica de la sinapsis. El receptor va a estar en la zona activa esperando su receptor, su neurotransmisor adecuado. Por ejemplo, los nicotínicos y los muscarínicos esperan a la acetilcolina. Los receptores GABA1, GABA2, GABA A, GABA B le esperan al GABA. Y así, vamos a ver seguidamente. Y los receptores pueden ser inotrópicos para electrolitos y metabotrópicos, por ejemplo, para el GABA B. Y así. Y otros neurotransmisores que son liposolubles, que no se consideran iones para poder usar mecanismos inotrópicos de receptor. Todo esto están, aquí hay receptores ionotrópicos y metabotrópicos en la zona activa. Acuérdense que esta es la hendidura sináptica. Estos conceptos los estamos dando para que se entienda. Por mucho que yo explique este tema, les voy a decir, quedarán todavía espacios por entender. Ahora vamos a ver finalmente lo que hemos hablado, cómo se produce esa sinapsis. Del griego enlace. Fíjense que una neurona se puede conectar con casi 1000 neuronas o más. Y hay aproximadamente 10.000 millones de neuronas preparadas y organizadas en el cerebro humano, todo el cuerpo, para ser conectadas entre sí. Esto que les estoy hablando sucede a milésimas de segundo todo el tiempo en el cuerpo humano. Esta unión la vemos en millares de lugares. Hoy vamos a situar algunos puntos más importantes donde se producen estas sinapsis. Fíjense que participan una neurona presináptica y una
neurona presináptica y una posináptica. Estos dibujos son para que se entienda bien, la presináptica y la posináptica. Va a haber una hendidura sináptica, va a haber un botón sináptico donde están las vesículas y los neurotransmisores. Por ejemplo, el acetilcolina, el GABA, glutamato y otros, serotonina, puede ser la serotonina, la dopamina, todos los neurotransmisores que se van a segregar acá para llegar al receptor adecuado que lo va a recibir. Ejemplo de receptores, los receptores ACH, nicotínico, por ejemplo, si están en el músculo, en la placa neuromuscular, los receptores muscarínicos, que sobre todo específicamente van a estar en el corazón, y los receptores NMDA, prácticamente de lo que es el glutamato y el COMT para otro tipo de neurotransmisores. Complejo de proteínas encargada de transmitir el impulso, que sería ya el complejo cuando se une al neurotransmisor. Fíjense que eso va a explicar ahora bien cómo se produce. Cuando el neurotransmisor llega, que se une al complejo SNARE, ya es transportado a encontrarse con el receptor. Vamos a seguir entonces para ver ese aspecto. Muy bien. Tipos de transmisión sináptica. La transmisión puede ser eléctrica, que es bidireccional. La transmisión puede ser eléctrica, que es la transmisión puede ser, vamos a primero que todo, que es bidireccional, que lo hace a través de unión GAP. Muy importante. No necesita mensajeros químicos. La unión química unidireccional, ¿qué sería? Ya que necesita los neurotransmisores. Participan elementos químicos llamados neurotransmisores. En la zona activa van a estar los receptores. Quiere decir que esta es unidireccional, muy bien, y esta es bidireccional. Cualquiera de las dos puede ser en ese momento, en ese caso, presináptica. La eléctrica puede ser esta presináptica en un momento y esta posináptica, o esta presináptica y esta posináptica. Anatómicamente, siempre la más central va a ser presináptica y la postcentral, la que está en la periferia, sería la posináptica. Muy importante. Esto es un dato muy interesante. Esto lo damos así porque ya es lo más profundo que se puede hablar de una sinapsis. Estos uniones GAP, vamos a verlo más profundamente aquí. Fíjense que son puentes de proteína, lógicamente, para la entrada de sodio. Cuando el calcio, aquí viene la despolarización, que el calcio entra para que continúe el potencial de acción. Lógicamente el sodio pasa acá, cambia el potencial de acción, el calcio vuelve a salir, como les decía, y sale el potasio y se genera el potencial de acción nuevamente en esta parte. Quiere decir que si es anterógrado va hacia allá porque es bidireccional, y si es retrógrado va hacia el centro trayendo una información X hacia el centro. Y tenemos las conexinas, estas estructuras proteínicas que son las conexinas que permiten la entrada de sodio para continuar el potencial de acción sin la necesidad de neurotransmisores. Ahora bien, forma de unión de las neuronas. ¿Cómo se pueden unir esas neuronas para llamarle sinapsis? Una neurona se puede unir con otra, axón, puede ser axón, por ejemplo, axón, dos axones, axón dendritas, axón cuerpo neuronal, axón músculo, cuando es con la placa neuromuscular que le hemos explicado ya, unión entre dendritas, unión GAP, ya habíamos visto, y neurona y glándula secretoria. Acuérdense que la neurona puede hacer sinapsis con otra neurona en el sistema nervioso, pero acuérdense que hay un eje neuroendocrino donde cada glándula necesita una inervación.
Una inervación sobre todo de tipo simpática y parasimpática, excepto la glándula suprarrenal, que nada más solamente va a recibir inervación simpática, no tiene inervación parasimpática. Eso es importante. Estos son los tipos de unión. Acuérdense bien de la unión axón-músculo, que es la placa motora o placa neuromuscular. Donde quiera que esté, va a haber las dos formas que hemos hablado, eléctrica y química. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar sinapsis? Estos son ejemplos que yo les pongo, porque en el cuerpo humano hay cientos de lugares de sinapsis. Cerebro y cerebelo. Lógicamente, en el cerebro, entre las mismas neuronas de las piramidales, en las distintas capas de la capa gris, hay sinapsis, ¿ok? Entre la corteza y los ganglios de la base hay sinapsis. Entre los ganglios mismos de la base hay sinapsis. Ganglios basales, entre ellos hay sinapsis, el estriopalidar, etc. El nigroestrial, la sustancia negra con los ganglios basales, imagínense. A nivel del tronco encefálico, todos esos núcleos que hay reciben información desde el centro y ahí hay sinapsis, donde van, o si es una respuesta por una información que va hacia el centro, hay ganglios o núcleos donde se va a producir sinapsis de esas neuronas que vienen de la periferia. Tronco encefálico, médula espinal en el asta anterior de la médula, aquí en el asta anterior, se va a producir lógicamente también la sinapsis de neuronas intercaladas, neuronas que vienen de la periferia, etc. En el asta anterior, el córtico espinal viene y con la neurona motora que hay ahí se va a establecer una sinapsis también, donde van a haber neurotransmisores, puede ser GABA, puede ser glutamato, ahí en ese punto, estimulando o inhibiendo, muy importante. Ganglio simpático, los ganglios simpáticos, que es la cadena simpática, lógicamente va a venir una neurona desde el centro y ahí va a haber una sinapsis, una neurona presináptica que llega hasta ahí y de ahí se va una neurona, lógicamente, ¿qué neurotransmisor estará ahí? Recordar que el sistema simpático y parasimpático en la primera sinapsis son acetilcolina o ACH. Aquí va a estar. En la unión neuromuscular y glándula. En los ganglios, en el tálamo, donde están el cuerpo geniculado lateral, en la vía óptica, por ejemplo, donde están los nódulos sinusal y aurículo ventricular. Para el parasimpático, el vago y el simpático llevan hacia ahí su información para controlar la frecuencia cardíaca, etc., o el trabajo cardíaco. O sea, sinapsis hay en todos los lugares que exista el sistema nervioso central. Ustedes pueden particularizar, buscar específicamente, por ejemplo, cómo son las sinapsis en los ganglios basales, cómo es la sinapsis exacta en el ganglio aquí simpático, etc. Hay otro tipo de sinapsis, por ejemplo, que sería cuando la sinapsis neurona glándula. Tenemos, por ejemplo, la tiroide, con inervación simpática y parasimpática. Tenemos la glándula suprarrenal, sobre todo simpática. Tenemos la hipófisis, donde neuronas que vienen desde el hipotálamo traen una información hacia ese órgano para producir, por ejemplo, si es el lóbulo posterior, la hormona ADH o la oxitocina, importantísimo eso. En el páncreas también. Y así, la hipófisis, como habíamos señalado aquí, son glándulas que reciben esa información. Por ejemplo, la glándula sudorípara, hay una característica interesante, que en este caso, la sinapsis se va a producir en esa glándula, viene desde el simpático, pero hay una excepción interesantísima, que la sinapsis en esa glándula, lo que se va a producir no es, acuérdense que el simpático en su porción final tiene lo que es receptores alfa y beta para noradrenalina, pues todo lo contrario. La glándula sudorípara aquí es controlado por un neurotransmisor que se llama acetilcolina, a pesar de ser del simpático en la glándula sudorípara. Tenemos, miren, el ganglio pterigopalatino. Aquí, este es el nervio, la B2, tiene comunicación con el ganglio pterigopalatino.
que controla la secreción lagrimal, por ejemplo. Ahí va, aquí va el petroso mayor, petroso profundo, y forma el nervio oidiano y hace sinapsis aquí. Lógicamente, al ser el ganglio pterigopalatino, aquí es ACH, acetilcolina, porque son neuronas presinápticas y postsinápticas. Y aquí está el ganglio pterigopalatino, etc. Aquí está el ganglio simpático, lógicamente el ganglio trigeminal de Gasser. Hay sinapsis también, pero anterógrada, quiere decir retrógrada, que viene de la periferia hacia el centro, porque es información dolorosa y sensitiva de la cara. Y aquí tenemos, por ejemplo, la parótida, donde hay aquí nervios que son, lógicamente, del glosofaringio, que viene a través del nervio, la rama auriculotemporal, viene ahí para traer la información a la glándula, para segregar, ¿qué? Saliva, lógicamente, por eso digo que la neurona puede llegar a una glándula también, para estimular esos acinos, producir la sustancia que ellos segregan, en este caso saliva. Igual que el pterigopalatino, información hacia la glándula lagrimal, o otro ganglio submandibular que esté por aquí, para producir la saliva, pero a nivel bucal, por ejemplo, a nivel de la boca. Muy bien. ¿En qué consiste entonces esta exocitosis? Fíjense, lógicamente la proteína SNARE o de fusión se va a unir con la sinaptobrevina, proteína ligadora de calcio, y se va a formar un ligando. Ese ligando va aquí para tomar el neurotransmisor que viene y llevarlo hacia lo que es la hendidura y unirla al receptor. Este complejo se llama complejo SNARE, proteína de fusión, que a través de, con el calcio que ya entró, que entra a esa parte, va a ser lo que se llama la unión y la proteína ligadora de calcio, y forma el calcio sinactomina, y esa sustancia va para llevar lo que es el neurotransmisor hacia su receptor específico. Ya habíamos hablado más o menos cuáles tipos de receptores hay. Aquí, lógicamente, el calcio que entra, ¿lo ves? Calcio que entra, un poquito más específico. Ese calcio se une, forma el calcio sinactomina, forma el ligando, y ese es el que va a llevar a ¿ven? Esta es la vesícula que trae lo que es el neurotransmisor, y hace que se vierta, y este ligando lleva a través del mecanismo de exocitosis hacia donde está el receptor. Les puse esto para que vean exactamente. Es importante entender esto, porque ¿de qué depende entonces la secreción esta? Depende de que el calcio entre, de que se segregue el neurotransmisor, de que el receptor lo reciba, etc. Porque ahí hay mecanismos importantes, o que hay una hendidura donde hay una concentración determinada de neurotransmisor, porque de eso va a depender, por ejemplo, la intoxicación por organofosforados, la intoxina butulínica, lo que es el Lambert-Eaton o la miastenia gravis, para entenderla como ejemplo que le voy a poner al final. ¿Qué es la placa motora? Este es el músculo, aquí el músculo, el complejo muscular, está el músculo y el tendón. Hay varios elementos que prácticamente informan. Esta unión aquí, esta unión sería como un as. Este es el uso, lleva la información hacia el centro. Y lógicamente el tendón, que es el órgano tendinoso de Golgi, lleva la información hacia el centro. Pero la respuesta viene del asta anterior hacia el músculo, la placa motora. Esta sería esto que está aquí. Esto es la placa motora. Lógicamente, en un video que vimos anteriormente ya habíamos visto algo de eso. Después que el receptor que estaría por acá, por ejemplo nicotínico, se abre entre el neurotransmisor, abre lógicamente ese receptor. Entre el sodio sale o permite que el canal de proteína entre más sodio
y genere potencial de acción para la siguiente, en este caso fibra muscular o neurona si fuera una neurona posináptica. En este caso es, al ser placa muscular, placa motora hacia el músculo. Genera la contracción muscular. Muy bien. Tenemos entonces el Lambert-Eaton o síndrome miasténico, myasthenic syndrome. Es el bloqueo de los canales de calcio. Lógicamente, acordarse que estos canales de calcio, si no entra el calcio, no se forma el ligando. Al no formarse el ligando, no hay exocitosis. ¿Qué pasa entonces? Que no hay acetilcolina para que fuera llevado al neurotransmisor y ahí se paró la información. Por tanto, si no es miasténico, la placa, lo que es la fibra muscular, no va a tener una información o una orden y por tanto el paciente tiene que debilidad, no se mueve. Vamos a resumir hasta ahí, aunque ustedes después estudien la miastenia grave o el Lambert-Eaton con más profundidad. Lo que quiero es informarles qué ocurre en la sinapsis. En este caso sería bloqueo de los canales de calcio, que son estos canales que están aquí. Que el calcio es el que se va a formar con la sinaptobrevina, el complejo SNARE, que es el que va a ayudar a que el neurotransmisor salga. Hasta ahí. Ese vamos a verlo hasta ahí. Relación con la clínica, intoxicación por órganos fosforados. Fíjense que este es un hombre aquí que está con insecticida. Los órganos fosforados son estos. Tienen la capacidad de neutralizar la enzima, la acetilcolina, el complejo acetilcolina, la acetilcolina. ¿Qué pasa? Que la acetilcolina se une con el órgano fosforado y forma el complejo acetilcolina órgano fosforado, acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa? Que al no haber la enzima que controla la acetilcolina, hay demasiada acetilcolina que va a llegar a los receptores. Por tanto, va a haber excitación, sobreexcitación. No hay un control adecuado de esa acetilcolina. ¿Y qué va a tener el paciente? Lógicamente, sudoración excesiva, porque acuérdense que le dije que el neurotransmisor de la parte simpática de la glándula, ¿quién es? El acetilcolina, no es la adrenalina, como le expliqué hace unos minutos. Va a haber entonces lagrimeo, va a haber entonces taquicardia y va a haber miosis cuando el paciente llega. Por eso uno de los truquitos es ponerle atropina, 1 miligramo, puede ser 1 miligramo por minuto, poco a poco, endovenoso, y cuando usted vea que ya la pupila abrió, porque es una miosis intensa de ambos ojos, ya está haciendo efecto lo que sería el stop de la intoxicación. O sea, ya está disminuyendo en la hendidura sináptica la acetilcolina. Fíjense qué interesante. Después ustedes pueden profundizar más este tema de órganos fosforados. Hoy les estoy dando la idea nada más qué ocurre a nivel de la sinapsis. Tenemos la toxina butulínica. ¿Qué hace la toxina butulínica? Destrucción del complejo SNARE. Ustedes se acuerdan que cuando entra el calcio se une con la sinaptobrevina o proteína SNARE para formar el complejo que va a hacer que salga la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Que no se produce ¿qué? No hay exocitosis, no hay acetilcolina. Entonces, ¿qué se degrada? ¿Qué? La sinaptobrevina. Lógicamente, al no haber acetilcolina, no hay un complejo que lleve esa acetilcolina al neurotransmisor. Lógicamente, es contrario completo a la intoxicación por órganos fosforados. En este caso, no hay acetilcolina suficiente. En el caso anterior, había demasiada acetilcolina. Miren qué interesante la medicina, Los efectos prácticamente pueden ser contrarios. Y tenemos el caso, por ejemplo, la miastenia gravis, es un bloqueo de los canales, estos anticuerpos van a bloquear lo que serían los canales de proteína. Por tanto, aunque haya acetilcolina, aquí no entra no abre los canales, no abre estos canales y lógicamente no se va a producir. Al haber aquí la toxina butulínica bloquea aquí, pero el Lambert-Eaton bloquea los calcios. Este es un resumen. La butulínica bloquea el complejo SNARE y la miastenia grave hay anticuerpos anticanales
de aquí de sodio y por tanto no entra ni sale el sodio. ¿Qué pasa? Que no se continúa. Por tanto, la acetilcolina esta, aunque esté en gran cantidad, al principio en la mañana el paciente puede hacer su ejercicio, pero se cansa rápidamente, o también puede ser que se le caigan los párpados, etc. Este sería el cuadro miastenia gravis. Lo pueden después estudiar un poquito más profundo. Bueno, por tanto, yo creo que les di una idea aproximada de lo que es la sinapsis, su importancia, cómo funciona. Pueden profundizarla un poco más, cada detalle, cómo exactamente funciona, cómo es exactamente más profunda la exocitosis, el mecanismo ese de la proteína SNARE, complejo SNARE, cómo funciona depende, pueden sectorizarlo a cada neurotransmisor, pueden ver el video mío de neurotransmisores, se los sugiero, porque ahí habla un poquito más amplio de cada uno de los neurotransmisores. Ya le digo, no con tanta profundidad porque es un tema general, pero le va a ayudar mucho. Así que bueno, así que hasta hoy, hasta este momento es el tema. Les sugiero que se suscriban, que le den a la campanita, que les sugiero que para profundizar un poco más en todo esto, puede hacerse miembro del canal y hay un poco más de tiempo dedicado a ellos, a los que son miembros del canal, para explicar cosas más personalizadas, aplicadas a casos que tengan, etcétera, de temas prácticos que tengan, sus profesores les hayan indicado, etcétera. Pero necesitamos ese tiempo extra que sean miembros del canal, porque patologías que me escriben también a través de los comentarios, la ética no me permite meterme profundamente a explicar sobre esos temas. Necesitaríamos también la membresía para comunicarnos por interno sobre esos temas. Y aceptamos todas las supergracias que quieran. Estamos listos, estamos dedicando un poquito más de tiempo al canal, por eso les solicito cierta ayuda a través de donación, que ustedes pueden hacer a través de la supergracia esta, que ustedes pueden hacer, o hacerse miembro del canal. Y también pueden revisar muchos videos que ya están apareciendo. Ya YouTube nos ha permitido lo que sería la promoción de artículos que usted puede entrar, si le viene bien avisarle a amistades, o puede comprarlos, etcétera, y de esto el canal obtiene una comisión a través de YouTube. No es nada directo, simplemente a través de YouTube, de la plataforma, y podemos entonces mejorar nuestra economía para tener un canal mejor, simplemente. Bueno, pues entonces aquí muchas gracias por el tema un poquito largo, y fíjate que aquí esta frase no es una frase, simplemente una solicitud. Siempre sigue a tu corazón, en las metas que tengas, sigue a tu corazón. El cerebro piensa, pero el corazón ejecuta, y si usted sigue a su corazón, los pensamientos y las ideas son más fructíferas. Así que seguimos adelante, nos vamos ya para el próximo tema, que ya vamos a profundizar un poco más ya, vamos a entrar un poco más de lleno en lo que es la cavidad abdominal. Seguimos adelante, seguimos adelante.